Muy buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos. Gracias por estar en este encuentro en el que hemos querido concluir para hacer el lanzamiento del libro El ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Una obra que ha sido construida de forma colectiva y coordinada específicamente por Francisco López Segreda, Carlos Eduardo Martins y el profesor John Mario Muñoz Lopera, y que también ha sido publicada, ya se encuentra publicada, acaba de salir del horno, por la editorial El Viejo Todo. Por eso hoy en este encuentro queremos saludar tanto a los estudiantes, a todos los asistentes, a los participantes que están de manera presencial en nuestra Universidad de Antioquia para este lanzamiento, como aquellos que van a estar en la virtualidad y que nos siguen a través de YouTube para este lanzamiento. Muchas gracias por estar presentes en este encuentro. Este libro, El ciclo progresista en América Latina y el Caribe, condensa una cantidad de temas y de análisis muy actuales para nuestra América Latina, para la TAM. Y nos ha propuesto de alguna manera cada uno de sus contenidos en sus 21 capítulos como dos preguntas y ejes temáticos en los cuales nos vamos a mover en esta presentación. ¿Qué queda de ese ciclo progresista que comenzamos a vivir en América Latina y en nuestra región hace algunos años? Y además, ¿qué lecciones nos deja y qué horizontes abre justamente todos esos aprendizajes que se han vivido de este ciclo progresista? Por eso, en esta presentación del libro vamos a tener el concurso de varios de los participantes de la compilación de este libro, también comentaristas que van a ir conversando y hablando acerca de los distintos contenidos que contempla este importante libro que me parece de amplia reflexión para el momento exacto que vivimos no solamente en Colombia, sino en América Latina. Queremos proponerles además que va a haber como una mecánica para esta presentación. Vamos a tener el concurso y la participación de varios de nuestros proponentes dentro del libro, que harán unas presentaciones de 15 minutos de los capítulos esenciales en los cuales participan. Vamos a tener una presentación del prólogo y hacia el final vamos a abrir como un pequeño espacio de reflexión para que ustedes todos podamos hacer preguntas, podamos hacer cuestionamientos y si tiene también reflexiones también acerca del contenido que vamos a ver hoy de los distintos capítulos, podamos compartirlos en este espacio. Entonces, para empezar, quisiera en primer lugar agradecer la presencia de quienes están de manera virtual acompañándonos para la presentación de este libro. Saludo de forma muy especial al profesor Francisco López Segreda, quien se encuentra en la virtualidad. Profesor, muchas gracias por estar presentes con nosotros. ¿Estás ahí? Sí. Ahora Muy bien, ahora sí lo escuchamos. Muy bien, también saludamos al profesor Jaime Rafael Nieto, quien se encuentra también en la virtualidad. Muchas gracias, profesor Jaime. De él vamos a tener unos comentarios especiales acerca del libro. Profesor Jaime, gracias por estar con nosotros en esta presentación. Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial al profesor Francisco López Segrera. Un saludo al profesor John Mario y al compañero Juan Muñoz. Y a usted, Diana, un saludo también muy especial para todos. Muchas gracias. Y aquí en la presencialidad contamos también para participar de dos actividades muy importantes al profesor Don Mario Muñoz Lopera y también el profesor Juan David Muñoz Quinteros, quien también participa en este libro con uno de los capítulos importantes. Bueno, quiero dar paso a continuación para que escuchemos un poco la generalidad de este libro importante que es el ciclo a través de los comentarios y el prólogo
Y un poco para que ustedes entiendan cómo está estructurado ese libro que tiene 21 capítulos. Pero 21 capítulos que narran una estructura muy conjunta de lo que es América Latina en ese ciclo que se llama América. Quiero entonces dar la palabra al profesor Mario Muñoz, quien a continuación nos va a hacer el comentario general del prólogo. Bueno, muchas gracias, Adriana. ¿Me escucho? Un saludo para Aine, una avenida de igual en Villa Blanco, estado de Guam. Un saludo para Francisco López Enguera, que está de madrugada ya, él está donde estaba en España. Un saludo para, un saludo y un abrazo a la distancia para Pío Borón, que iba a estar con nosotros, pero muy chévere, muy divertido militar. Y un saludo para Juan David Muñoz, que es uno de los servicios vivos, para Adriana, que me acompaña. Y un saludo muy especial para ustedes y mis estudiantes, invitados y demás. Y a los estudiantes, son mi nota, porque va a ser parte de mi trabajo que vamos a hacer. A porque no te hablando, notas que las veo sin la punta en la mano. Dicho esto, con Francisco, las visitas acá a Medellín, pensábamos, y la propuesta sale de varios intelectuales latinoamericanos, de empezar a elaborar un texto sobre el ciclo progresista en América Latina, sobre por qué es importante reflexionar sobre el clima en América Latina y un poco también la tensión que hay entre la izquierda, el progresismo en América Latina. Y también desencallado como los ciclos, porque estamos hablando de un par de ciclos, o tres ciclos, dicen los autores, qué pasa con el primer ciclo en América Latina, después del pueblo de Sao Paulo, o después del gobierno también de Chávez, que es el primer ciclo, digamos, de los latinoamericanos. ¿Qué pasa con los gobiernos del primer ciclo que se generan a partir de una tensión muy fuerte, recuerden, contra el neoliberalismo sobre todo y contra la imposición, digamos, de Estados Unidos de una parte del continente latinoamericana? Y ahí se da, digamos, una reflexión polifónica, de lo decía Elena ahorita, una polifonía de 21 voces de hombres y mujeres hablando de cada país. Entonces, aquí vamos a encontrar nuestro libro, Brasil, qué pasa en Brasil con el gobierno de Lula antes y ahora, de elecciones, y Lula un poco por encima del candidato del hijo de Bolsonaro. ¿Qué pasa en el gobierno de Chile? ¿Por qué gana Boris? ¿Y qué pasa con Boris cuando pierde ahora en el proceso estricto, que ya se parte también del capítulo posterior? Hablamos de eso. ¿Qué pasa con el gobierno de Mara de Dura? Pues sí, ¿qué pasa con el gobierno latinoamericano? También una pregunta clara. ¿Qué tiene el progresista cada uno? ¿Qué tiene izquierda y cómo han consolidado el momento? Entonces, de este capítulo nos pretendemos dar un mapa general, una lectura crítica también, no es una apología al progresismo, una lectura también crítica hacia el pasado del progresismo, y ha pasado también por lo que llaman gobiernos rosa en el progresismo, que es un apelativo que se da al gobierno que ha implementado una política más menos fuerte al neoliberalismo, que ha pasado por los gobiernos ya de línea dura, por ejemplo, más de corte histórico originarios como Nicaragua, Cuba, la misma primera propuesta de Hugo Chávez cuando profundiza y nacionaliza mucha empresa y sale un aprendizaje de esa puerta de los gobiernos. Esto con una mirada crítica, profunda, sobre todo al modelo neoliberal o al modelo postneoliberal. Una reflexión que Rivera nos va a compartir ahora, precisamente, qué pasa con el postneoliberalismo en América Latina y el Caribe y cómo el modelo neoliberal, digamos, ha generado una tensión muy fuerte en América Latina. Solamente en parte de los artículos reflexionamos que América Latina es donde más hubo oposición al modelo neoliberal, pero también fue donde se utilizó el modelo neoliberal. Sí, pues recuerden ustedes el gobierno de Pinochet,
que se incrementó. De hecho, en el proyecto de Washington y de Chicago hoy, un poco esa escuela de pensamiento económica generó precisamente una prueba piloto en Chile bajo una dictadura y replanteó toda la estructura, digamos, del modelo económico que fue implementado en varios países. Entonces, por lo tanto, como correlato, como acto de resistencia, muchos países latinoamericanos se empiezan a controvertir ese modelo neoliberal y van a generar otras formas de gobierno alternativo, llamado progresista, llamado de izquierda, unos con mayor pensión. Paralelo a esa crítica también se da otra forma de intervención de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos opera bajo la doctrina Monroe. Ahora, la América para los americanos. Es una que ahora la reprende mucho más Trump con la posibilidad de que América Latina se convierta en el patio trasero de ellos, tal como lo ven metafóricamente, pero también una escena muy fuerte de riqueza, de expansión de poder, de materias primas, de comunistas, etc. Como una especie de posibilidad de control. Y a partir de ahí también era un poco de mecanismos de intervención en países latinoamericanos. Intervino en la década de los 70, 80 con la apoyo a las dictaduras, ¿cierto? La dictadura que la apoyó de Pinochet, la dictadura de Somoza, etcétera. Pero hay otras intervenciones llamadas blandas, ¿cierto? Intervino jurídicos, como pasó con Milman, Brasil, otras interpretaciones, digamos, con gobiernos como pasó en Panamá, con Villegas, y Ochimpa, como pasó hace un poco con Maduro, que hacen intervenciones, que me está pasando hoy con Bolivia, que están tratando de intervenir, como están tratando de intervenir en Cuba también. Tiene que es una contrapunta entre gobiernos progresistas que tratan de intervenir en el poder, gobiernos externos que tratan de impedir control territorial y el mapa de los países más fuertes, y una tensión muy fuerte frente a un nuevo, digamos, llamamos un nuevo sitio. De hecho, nosotros en Colombia, que cuando a mí lo referencia muy bien, estamos hablando de después de más de 250 años de vida republicana, hay un gobierno progresista e izquierda. Ese es lo único que ha estado en América, en Colombia, perdón, que periodo. Por allá unos destellos también pues, de Comarejo, progresismo, el Comarejo, de la Universidad, por allá en épocas lejanas, pero no en un gobierno, digamos, que pidiera el gobierno, no el poder, que es lo que un poco la disputa que hay también entre los gobiernos progresistas que han tenido el gobierno con el poder. Y el poder significa que tienen también el Congreso y muchos aliados, digamos, bien fuera. Dentro de todo, también del texto se hace una crítica muy fuerte a lo que ha tratado, digamos, del movimiento progresista. De pronto, en el posescrito, voy a hablar un poco más de ello para no adelantar más temas, pero es más o menos el escenario de Bolivia. Y digo, es una polifonía de voces, pero también de países, también de crítica a algunos modelos, pero en el fondo lo que queríamos con el libro, de pronto se genera, si quiere complementar más adelante, queríamos ver a mostrar también digamos, las cosas positivas y negativas para redefinir el rumbo también del progresismo. Yo creo que todos acá somos pensamiento crítico, progresista, y lo que esperamos con esta lectura es que aprendizajes, que todos aprendizajes de lo menos políticamente a las políticas sociales, a la suma de voluntad de los directivos y las organizaciones, acercarse más con los grupos de interés ya, comunitario, movimientos sociales y demás, para fortalecer la propuesta progresista de la guía. Entonces, parte de lo que queremos en el libro, con la cada capítulo es muy complejo porque es demasiado autor. Entonces encontramos autores como Aquilio Bolón, encontramos autores como Samuel Saler, encontramos autores como Manuelita Figuera, como Carmen Martín, como Pablo Martín, que tiene un libro, con un capítulo que tiene Bolón. Juan David Muñoz, encontramos autores de muchas partes, francamente, de Ecuador, un intelectual ecuatoriano. Y así, formamos una lectura muy profunda y intensa
Sería, pues diría, cuando vamos el desarrollo de cada uno de los temas, lo más importante, lo más, con lo que hacemos acá, nos vamos a dar cuenta de que se trata de este libro. Bueno, yo creo que eso es más o menos en realidad considerar libro de más de 300 páginas en el capítulo que espero que lo lean. Es dedicado por el viejo todo con el europea, que lo pueden conseguir por Amazon, bueno, y luego hay la publicidad. Muchas gracias, profesor Don Mario. Yo quisiera para que comenzáramos a hilar un poco el contenido de los capítulos con los autores que están presentes hoy en el lanzamiento, aprovechar un título muy sugestivo de uno de los capítulos que justamente está a cargo de Atilio Borón, que sabemos que es muy importante, intelectual, un sociólogo, politólogo, que es para nosotros y Latinoamérica, que es un gran referente de pensamiento crítico latinoamericano, que tiene a su cargo justamente como un capítulo que nos interesa cuando vemos el título, ¿no? Pero en su imposible retorno al pasado. Me gustaría que para que iniciáramos esta conversación de los capítulos, profesor John Mario, o profesor Francisco López Rivera, lastimosamente la tarde de hoy, daríamos que Aquilio Borón no está presente, se ha ocupado por algunos problemas de salud, pero lo tendríamos aquí, pero fue uno de los capítulos importantes que quisimos destacar en este libro, justamente por el interés que denota el estudio de tema Trump y de su gobierno justamente ahora en Latinoamérica. Entonces, el profesor Francisco López, si quisiera hacer algún acercamiento a este capítulo, por parte de la profesora Atilio Borón, Trump y su imposible retorno al Estado. Usted me está dando la palabra. ¿Me escucha? Me está dando la palabra, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, profesor Francisco. Bien, primero que nada, quiero saludar mi entrañable amigo John Mario Muñoz. Él fue el que se le ocurrió esta idea para hacer este libro. Él es el responsable y el culpable. Saludo también al profesor Jaime Rafael Nieto, a Jonathan Damián, a Juan David Muñoz, que hizo la monografía sobre Colombia. Atilio Borón con Paula Clasco publicaron un libro muy interesante, que el título es El resurgimiento del siglo progresista. Y yo recuerdo que yo discutí con Atilio porque yo le dije, bueno, yo no veo a Atilio realmente un resurgimiento muy claro. Puede haber tendencia. Y conversando eso con John Mario Muñoz, me dijo John Mario, bueno, pues ¿por qué no preparamos un libro? O sea que el de la idea fue John Mario. Hay una cuestión. Es que ahora podemos decir que hay un resurgimiento del siglo progresista, o no es que acaso más bien hoy en día muchos sectores de la izquierda están a la defensiva y sin proyecto. Es la pregunta que yo quiero dejarle aquí a ustedes. Siento que no esté mi hermano Atilio Borón, que tenemos una amistad de, no sé, de 60 años o más, y que además creo que está haciendo una labor ideológica en América Latina extraordinaria. Diariamente tenemos contacto, me manda sus materiales, yo le mando mis cosas. Bien, entrando en materia, yo publiqué en el año 2016, publiqué este libro en Claxo sobre América Latina, crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha. Y ahora en este libro retomé este tema. Este libro tiene dos partes principales. En una primera parte son ensayos generales y en la segunda parte son monografías. Y además tiene un excelente postscriptum de Roberto Regalado. En América Latina ha habido tres tipos de izquierda. La izquierda marxista del año 1925 al 59. La izquierda guerrillera del 59 a 1990. Y después una izquierda que yo llamo nacional popular a partir de los 90. En América Latina se produjo en especial
desde la victoria de Hugo Chávez, pero más que nada ya entre el 2015, entre el 2005 y el 2015 es el momento de oro de la izquierda en América Latina. Me explico. En primer lugar, el primer factor era la existencia de dos líderes de la categoría de Fidel Castro y después de Hugo Chávez. ¿Qué ocurrió, sin embargo, desgraciadamente? Que Fidel Castro, en víspera de su cumpleaños de 80 años, pues sencillamente tuvo unos problemas, hubo que hacer una operación intestinal terrible y ya Fidel salió del accionar político. No murió, pero tuvo que dejar el poder, sufrir una serie de operaciones, no estar activo políticamente inclusive. Él estuvo como 2 años sin dirigirse a la población y bueno, y fue electo su hermano Raúl. Eso fue un golpe terrible para la izquierda. Pero además, otro golpe terrible es que se le diagnosticó un cáncer a Hugo Chávez en 2009 y Chávez, haciendo un esfuerzo enorme, gana otra vez la presidencia, pero Chávez muere en 2013. Eso es fatal para la izquierda. Pero claro, como había ya un movimiento inercial, ¿no? Desde el principio del siglo y sobre todo desde el 2005, bueno, se mantuvieron esos movimientos. Entonces, ¿qué fue lo extraordinario en ese periodo del 2005 al 2015 y en lo que tuvo un gran papel el Foro de Sao Paulo que se creó en 1990? Que se produjo una fusión entre una izquierda marxista, entre una izquierda más radical, propia de Cuba, propia de Venezuela, propia de Nicaragua, también que se dio en el Ecuador, que se dio en Bolivia, que se dio en el FMLN. O sea, hubo una fusión entre esa línea, entre esa izquierda dura que he mencionado y otras izquierdas más bien de corte socialdemócrata, como era el Frente Amplio de Uruguay, el peronismo argentino, en fin, el mismo México, aunque lo de México ya fue mucho después, ya estaba a la derecha. ¿Qué ocurre? Ocurre, uno, la muerte. Fidel sale de la política en el 2006 y Hugo Chávez muere en 2013. Eso fue un golpe terrible. Segundo golpe, terrible. El precio del petróleo con Hugo Chávez llegó a $147 el barril. Eso le permitió a Chávez hacer política petrolera. Con Cuba, por ejemplo, hay un intercambio. Nosotros mandábamos médicos, mandábamos científicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, podíamos pagar con esa fuerza de trabajo y Venezuela nos daba el petróleo. Hoy en día Cuba vive una situación terrible desde esta barbaridad que hizo Trump de secuestrar al presidente Maduro. Entonces se une la muerte de este líder y Fidel fuera de la política. Por un lado, el petróleo, el barril del petróleo baja de 147 a 70, 60, 50 el barril de petróleo. Y a eso, a eso se une que ya empiezan a producirse divisiones en el movimiento de izquierda, empieza a haber ataques a distintas fuerzas de izquierda, hay intentos de golpe de Estado o golpes de Estados que triunfan, como fue en el caso de Honduras, después en el caso de Paraguay, y viene el declinar de la izquierda. Y ocurre algo insólito. Yo en este libro mío que publiqué en el año 2016 ponía las cifras de lo que representó esta alianza de la izquierda para las masas, pero no es que lo reflejo en el libro. Yo me conozco todos los países de América Latina y constantemente estaba viajando por América Latina. Y por ejemplo, en un país como Brasil, yo vi en la región esta donde está la Universidad de Maringá y una serie de universidades que yo recorría cada 6 meses, bueno, yo vi cómo gente que salió de la pobreza llegó a tener un apartamento, un auto, un cierto nivel de vida. Y toda esa gente votó por Lula, por Dilma. Pero de momento esa misma masa vota, esa misma masa es la que ya no vota por Dilma.
vota por Bolsonaro. Es decir, son fenómenos que uno con los años que yo tengo, voy a cumplir 86, que tú vas viendo y te quedas sorprendido, porque te das cuenta que entonces el problema es que no se ha hecho un trabajo para una transformación ideológica. Yo sí creo que en Cuba, que fue algo distinto con todos los problemas que hay hoy, pero en Cuba, en primer lugar, nosotros los que estuvimos en la lucha clandestina, pues ya teníamos una formación ideológica, no marxista, porque la gran mayoría no éramos marxistas, pero sí poco a poco nos fuimos radicalizando, tomamos una conciencia, enfrentamos tareas muy duras de distinta naturaleza, internacionalista, etcétera, y sí se formó esa conciencia que le ha permitido al país resistir, pese a que para Cuba fue fatal no tener ya el financiamiento soviético, aunque nosotros los soviéticos le dábamos azúcar, etcétera. Pero el propio Fidel dijo que, sí, que la correlación de fuerza a favor de la izquierda, o sea, el poderío soviético, fue lo que permitió que nosotros hiciéramos una revolución de esa profundidad, si no, no la podíamos haber hecho. En definitiva, después se trató, con esta unidad de la izquierda, con Hugo Chávez, mantener la situación del país, que hoy en día está en una situación muy difícil. Los cubanos, yo sé que no se van a entregar, no se van a rendir. Yo he estado allí en varias unidades militares, soy un hombre comprometido totalmente con esa revolución y sé que en Cuba no va a haber rendición. Ojalá que no haya invasión, pero si hay invasión va a haber lucha. Tengo allí mis hermanos, tengo mi hijo mayor que acaba de estar un mes aquí y anteayer viajó para allá, él tiene allí sus asuntos. Bien, entonces, esa es la situación hoy en día. ¿Qué pasó? Que el vector que llamamos progresista, que es un vector reformador, y el vector transformador, esa izquierda dura de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, eso se dividió. Ya cada uno anda a su rumbo. Pero también los mismos procesos del vector más radical, como la propia Nicaragua, como la propia Venezuela, bueno, empezaron a enfrentar una serie de problemas nuevos que yo no tengo tiempo para analizar aquí. Entonces, bueno, es que acaso está resurgiendo una nueva alianza del sector de corte socialdemócrata con el sector más radical. Ustedes ven que esté resurgiendo esa nueva alianza, porque yo no la veo. O más bien hoy en día la realidad es que la izquierda está un tanto a la defensiva. Un tanto a la defensiva porque nosotros lo observamos, que la izquierda ha cometido errores graves, sin duda. La izquierda ha cometido errores graves, tanto la izquierda más radical que la derecha. Por ejemplo, si miramos solamente el hecho de que Evo Morales no quiso aceptar que la masa había votado en contra de la reelección. Bueno, ellos hicieron García Linera, bueno, y hubo reelección y hubo problemas, ¿no? Por otro lado, fue sorpresivo que de momento en el peronismo argentino, pues de momento en un día Cristina Kirchner, con todo el respeto que le tengo y la trayectoria, le destituyó todos los ministros, todos los secretarios, Alberto. Es decir, una división fatal. Porque si algo tuvo extraordinario, que tuvo muchas cosas, Fidel Castro, es que Fidel siempre privilegió la unidad. Teníamos que estar unidos porque enfrentados a Estados Unidos no podemos estar divididos. Y no es que no hubiera discusión entre nosotros, y no es que no hubiera tendencia, porque estaba la gente del viejo Partido Comunista, el llamado Partido Socialista Popular, que tenían sus criterios. Y estábamos nosotros, la gente más joven, del movimiento 26 de julio, más pegados a Fidel, que teníamos también nuestras ideas. Y a veces el choque se traducía en conflictos. Y claro, la enorme autoridad moral de Fidel, y después de Raúl también, aunque no tenía esas características de Fidel, ¿no? Que es un líder carismático impresionante, pero también Raúl mantuvo, y producto de la propia historia que él tiene, hay una lealtad hacia él. Y bueno, en otros países no se da de esa manera.
Entonces, el gran problema es que se ha abierto una grieta entre la izquierda más radical, esa izquierda que estuvo, esa izquierda de Nicaragua, de Cuba, en un momento de Venezuela, porque ahora en Venezuela, bueno, hay un melange extraño. Ahí hay gente de la izquierda que dicen que, bueno, que no tuvieron otra alternativa, otra gente lo critica muy duramente, pero ya en Venezuela no creo que se pueda decir que hay un momento, que hay un movimiento de izquierda dura, ni siquiera progresista. Es mi criterio, ¿no? Y se ha abierto esa grieta entre países como Chile, Brasil, Colombia, México, que ya no tienen esa unidad, que tuvieron esa fusión que hubo con una línea más dura, especialmente de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, de Ecuador, de Bolivia. Entonces, ¿cómo logramos nosotros? Es la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Qué tipo de lucha? ¿Cómo se plantea ahora esta tarea? Yo un poco a veces, yo me levanto a veces por la mañana, y con esto voy a terminar, para no pasarme de los 15 minutos, me levanto todas las mañanas casi con aquella frase de Bolívar: hemos arado en el mar. A veces me parece que hemos arado en el mar. Nosotros transformamos a Cuba, transformamos ese país. Nosotros acabamos allí con lo que era la desigualdad. Es decir, eh, todo el mundo tenía una oportunidad. Ah, bueno, si usted no quería trabajar, si usted no quería aprovecharse de lo que le daba la revolución, educación, cultura, empleo, la vida nuestra fue muy dura. Yo, por ejemplo, estuve en las Astros 70, tuve 6 meses cortando caña, sin ir a mi casa, allí yo, con 1000 hombres, con 1000 obreros, y esa fue la vida de nosotros, y tuvimos la lucha contra bandidos y cumpliendo misiones internacionalistas. La vida nuestra fue una vida, afortunadamente, tuvimos buena salud, estaba joven, pero fue una vida dura. Disfrutamos de la vida, amamos, vivimos una vida, pero fue una vida dura. Y en el aspecto físico, hay que saber lo que es cortar caña y estar ahí, hay que liderar al obrero, no hay que quedarse en el campamento. Entonces nosotros hicimos enormes esfuerzos y el primero fue Fidel, con además una austeridad y una pureza enorme y una genialidad, ¿no? Para dirigirnos, para enfrentar las cosas más difíciles. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, con la Unión Soviética perdimos esa ayuda. Y ahora este señor Trump, este señor que está liquidando ese país, además, porque este es un incapaz total, este es un incapaz absoluto. Yo he sido profesor de algunas de las mejores universidades de Estados Unidos y yo no pude pensar nunca que un personaje como este fuera presidente de Estados Unidos, donde hay grandes universidades, grandes académicos, porque es un hombre que además no tiene ética, no tiene ética ninguna. Bueno, pues ese señor tiene a mi país en una situación terrible. Y es la situación que enfrentamos ahora como izquierda. Claro, la ha tenido ahora una humillación en Irán. Él no contaba con esa humillación. Y estoy seguro que si él continúa de esta forma, va a perder muchos votos en las elecciones intermedias. Creo, inclusive, que nosotros en el 2015 restablecimos relaciones con Estados Unidos, con el presidente Obama, y Obama adoptó una serie de medidas positivas para Cuba. Pero este señor revirtió en su primer mandato todas esas medidas, puso a Cuba en la lista de terrorismo, etcétera, y bueno, y ha puesto a nuestro país en una situación muy difícil. Pero bueno, no quiero abundar más en esto. Él es el causante de que en muchos países de Asia hoy en día hay una pobreza enorme, producto de esta situación, de esta guerra con Irán. Entonces, compañeros, yo lo que les digo a ustedes, bueno, que tenemos que ver en este momento, ya yo tengo muchos años, esto le toca a la juventud, ¿no? Vamos a ver, ojalá ahora en Colombia que salga este candidato para que sea la continuidad de Petro, que ha hecho un gran trabajo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos un poco redimensionar, reinventar? Se trata de reinventar la izquierda, para que entonces yo no me levante por la mañana y piense en la frase de Bolívar: hemos arado en el mar. Y aquí los dejo.
del cual se ocupa Francisco López Segrera es la crisis del neoliberalismo y el ascenso de la nueva derecha. Pues recomendamos poder ampliarlo a partir del capítulo que él escribe, porque hay unas interesantes profundizaciones en este capítulo. Quiero a continuación dar paso a otro de los capítulos importantes que tiene justamente dividiendo dos ciclos y que se refiere a gobernar es resistir. Juan David Muñoz Quintero se hace cargo de este importante capítulo. Quiero darle la palabra porque va acompañado, creo, de una reflexión muy interesante sobre Petro y un nuevo horizonte para el progresismo latinoamericano. Creo que toda la actualidad posible, incluso en un momento en el que Colombia también se prepara para darle continuidad a un progresismo con tiene la palabra. Bueno, gracias, profe. Profes, un saludo, profe Francisco, en el metro, a ustedes dos profes, a ustedes, entiendo, son pues, público en general y sobre todo estudiantes del curso de Estado, ¿cierto? Estado y política pública. Es importante considerar eso para tratar de hacer un ejercicio más o menos. Yo, capítulo que realmente es un ensayo donde pongo algunas ideas sobre el momento actual de lo que hemos denominado progresismo en Colombia y en alguna medida vale la pena para compararlo con lo que fue la primera ola del progresismo en América Latina. Parto primero de una concepción, es que la izquierda en América Latina ha construido su identidad política resistiendo, en oposición esencialmente, en oposición a oligarquías, en oposición a dictaduras y en oposición al proyecto neoliberal, en una denuncia permanente al poder, no tanto en una lógica de administración hasta lo que fue esa primera ola progresista que era ahorita muy bien de. Entonces, Petro y el progresismo colombiano ejerce un gobierno mientras continúa enfrentando estructuras de poder que no controlan. Y ahorita John hablaba de la diferencia entre Estado y gobierno. Ustedes entiendo que la vienen trabajando y allí se expresa. El gobierno de Petro está resistiendo a un establecimiento y ese establecimiento está conformado por los poderes del Estado, por ejemplo, la posibilidad del Estado de construir sentido común, de construir hegemonía, de construir alianzas múltiples. Entonces todavía hay una estructura anquilosada de poder contra la que un ejercicio del gobierno hoy está disputando. Entonces no entra Petro a gobernar, a tener una gobernabilidad hegemónica de izquierda, sino que entra e inaugura una experiencia más bien atravesada por permanentes dinámicas de resistencia. Gobierna en medio de una crisis de hegemonía, de proyecto neoliberal. Entonces, en el capítulo para desarrollar esto, lo que hago es primero pensar sobre cómo llega Petro al poder y allí juega un papel principal el estallido social, que ahorita voy a profundizar en eso. El estallido social conecta con lo que se llama post-pandemia, pero representa otra cosa más profunda, ahorita lo podemos mirar. Luego hablo de gobierno, boicot y llamamiento al pueblo. ¿Cómo ha sido el ejercicio del gobierno de Petro en medio de un boicot permanente que algunos han llamado bloqueo institucional, pero también en medio de una respuesta al boicot que ha sido una respuesta de apelación al pueblo? Un pueblo que ahorita podemos mirar cómo lo construye. Resistir desde el poder es otra parte de la reflexión. ¿Cuáles herramientas de resistencia han creado también Petro en el ejercicio de gobernar contra el establecimiento?
que ha tenido algunas estrategias de resistencia jurídicas, políticas, comunicacionales y sobre todo de llamamiento a las masas populares. Y finalmente, hago un pequeño apartado sobre Petro con relación al progresismo. Cómo se convierte Petro en una suerte de referente del progresismo contemporáneo y qué diferencia pueden identificar entre el progresismo de hoy que representa Petro y esa primera ola progresista. Entonces, así muy rápido el ascenso de Petro en el marco del estallido, pues hay muchos otros elementos. Petro venía, además, ejerciendo una tarea parlamentaria destacada, venía de un ejercicio de proselitismo electoral desde el 2018, en donde conectó también con las masas populares y fue muy fuerte. El proceso de paz también generó un escenario de posibilidades porque más o menos eliminó, aunque sea temporalmente, el coco de la izquierda guerrilla, de la relación directa de un personaje de izquierda con la guerrilla, y eso ayudó en alguna medida, aunque sea temporalmente. Pero lo que considero yo consolida el ascenso de Petro es el estallido social. El estallido social que empieza con un acontecimiento muy singular, pero que deviene en algo más profundo. El acontecimiento más singular es la reforma tributaria. Una reforma tributaria de Carrasquilla del gobierno de Duque, en donde empiezan una serie de movilizaciones y esa serie de movilizaciones arrojan una respuesta violenta del establecimiento. Ya que una respuesta que no recoge, digamos, esas demandas populares de manera democrática, sino que las responde con 75 asesinatos de manifestantes, con 2.149 heridos, según algunas estadísticas de otras más, con más de 2.000 detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera, lo que empieza a condensar una rabia colectiva. Entonces, allí empiezan a conectarse varias cosas. Unas demandas inicialmente asociadas a la reforma tributaria, una rabia colectiva por la represión del Estado, y eso empieza a abrir la puerta a un despertar subalterno que empieza a expresar múltiples demandas acumuladas. Entonces, lo que fue un acontecimiento empieza a abrir la puerta a un problema estructural asociado principalmente al desgaste del proyecto neoliberal y al desgaste, en últimas, del proyecto hegemónico que venía consolidando un orden en Colombia. Entonces, demandas de varios tipos, de educación, de empleo, de temas del hambre que se debía, recordar que estábamos en pospandemia, varios temas que configuran demandas singulares que empiezan a encontrar un enemigo común. Ese enemigo común, cuando las demandas singulares empiezan a encontrar un enemigo común, empiezan a articularse, ¿cierto? En lo que algunos autores llaman una acumulación de equivalencias y empiezan a construir una frontera política entre unos otros afectados, obligados, violentados, contra otros que es ese actor, figura, proyecto que representa ese sojuzgamiento, esa violencia contra nosotros. Entonces se crea una frontera política. Esa frontera política que se crea, pues luego Petro la va a interpretar y se va a convertir en gran medida en un vocero o representante de esas demandas colectivas que se articulan. Pero en el estallido pasan otras cosas, y es que se empiezan a expresar nuevas formas organizativas, una pluralidad de formas organizativas que difieren mucho de las formas organizativas de la vieja ola progresista, que estaba más asociada a los movimientos sociales clásicos, que estaba más asociada a formas populares de organización más estructuradas, y estas nuevas formas organizativas tienen mucho más que ver
con lo que algunos, entre ellos Petro, han nombrado ciudadanías libres, formas organizativas como los campamentos populares, como la emergencia de los APH y la identificación de APHs populares, como los comedores o las ollas comunitarias y populares, las asambleas populares para la toma de decisiones de la acción. Se vieron en las calles, quienes estuvieron en el estallido lo sabrán, se vieron en las calles la confrontación entre la orientación del sindicato y del viejo movimiento social versus las decisiones de las asambleas populares de las juventudes en las calles. Y esas decisiones de las asambleas populares fueron más allá del movimiento social tradicional, fueron más allá de los partidos y mucho más allá de los liderazgos políticos, sea cual fuera el liderazgo político. Entonces expresó una nueva forma de articulación y las primeras líneas como también una manera de identificación popular de la resistencia y de las acciones de hecho en medio de la protesta social, que cambió mucho el foco de la interpretación del ciudadano de a pie frente a las acciones de hecho en el marco de las protestas. Porque si ustedes se ponen a mirar la reacción, por ejemplo, de las madres, de las madres que salían a hacer cacerolazos respaldando a los muchachos de las primeras líneas, del movimiento de mamás de las primeras líneas, entre otras cosas, lo que muestra es una diferente mirada frente a las acciones de en las calles. Y fundamentalmente en el estallido social pasa otra cosa que hoy es parte del soporte que tiene el proyecto progresista en Colombia para no dejarse vencer de el poder mediático tradicional. Y es que se instala la batalla cultural muy de la mano de dos elementos. Uno, la comunicación de guerrilla, que la comunicación de guerrilla son esas estrategias de comunicación de impacto, de bajo costo, acciones pequeñas, móviles, simbólicas, que puede hacer cualquier persona con un celular, y la emergencia también de creadores de contenido populares o influencers de izquierda, que hoy, de hecho, hay varios congresistas que vienen de esa emergencia, del estallido social y de la consolidación de creadores de contenido popular, y hoy son quienes ayudan en la disputa comunicacional frente al establecimiento. Entonces, Petro es el líder que encarna esas demandas. Entonces, el estallido es un momento muy épico de la historia política de Colombia y Petro tiene una historia épica, tiene un discurso movilizador, tiene un relato y un análisis ético de la realidad colombiana y articula la epicidad del momento con su propio estilo ético y se vuelve un intérprete legitimado por ese movimiento. Además, se crea toda esa cadena de articulación de demandas, encuentran algo que Black Cloud, Chantal Mouffe y otros empiezan a llamar un significante vacío, que logra articular esas demandas. En este caso, se empieza a hablar de los nadie, se empieza a hablar de los de abajo, se empieza a hablar del pueblo, incluso debatible, luego, siendo gobierno, incluso antes se empieza a hablar del petrismo, como algo colectivo que recoge demandas singulares. Entonces, Petro empieza a apelar a ese sujeto colectivo diverso como estrategia, primero de llegada al poder y posteriormente de resistencia. Voy a avanzar acá a una cosita que me interesa mucho y es, llega al poder Petro como intérprete de esas demandas colectivas cuando hay una cadena de equivalencias que se configura a partir de un adversario o un enemigo político identificable, que en este caso era el gobierno de Duque o el uribismo o el proyecto neoliberal, pero el poder establecido. Cuando se pasa al poder, se cae en un riesgo grande, y es que esa cadena
de equivalencias, esas demandas que se articulan en un proyecto colectivo, si no existe el otro, empiezan a correr el riesgo de volverse a dispersar. Y eso ha pasado en la experiencia latinoamericana y ese es un riesgo que empieza a correrse en el proyecto colombiano también. Es un riesgo visible que empieza a correr porque cuando se es gobierno y el otro se empieza a difuminar, pues entonces cada demanda empieza a luchar para que se configure esa reivindicación. Cada identidad empieza en la disputa. ¿Qué paradójicamente ventaja ha habido en una Colombia con un establecimiento muy fuerte en su reacción contra el proyecto progresista? Que el enemigo sigue muy visible, que el adversario sigue muy visible, que aunque sea el gobierno, el otro tiene una presencia tan poderosa que la diversidad de identidades políticas o de nuevas ciudadanías y la diversidad de demandas sigue ahí vigente, articulando e intentando construir un proyecto hegemónico. Sobre el proyecto hegemónico, ahorita valdría la pena profundizar, pero entonces voy a, para ya entregar la palabra, plantear unos elementos frente al progresismo de Petro, o que representa Petro, y lo que puede ser algunos elementos de diferenciación con la primera ola, y es que también lo decía el profesor ahorita. La primera ola emerge en un contexto económico más favorable, en un contexto en el que hay auge del precio de los commodities, en parte por la expansión de China, por otros elementos que demandaban muchas más materias primas, pero en última instancia es una bonanza económica con una lógica extractivista. Esa es una cuestión problemática de la primera ola, porque, por ejemplo, en casos como el del Ecuador, siendo gobierno, se desbarata la cadena de equivalencias y, por ejemplo, las luchas indígenas empiezan a hacerle resistencia al proyecto del gobierno de Correa por lógica de explotación de los recursos primarios. Entonces empiezan a haber las disputas internas. En el caso de este gobierno de Petro, contrario a la bonanza económica, emerge en un contexto de crisis económica post-pandémica, con endeudamiento, con inflación global y además con una crisis climática y económica profundizada, que lo tiene que llevar a tomar decisiones en materia de proyecto de modelo económico. La primera ola tenía entonces grandes ingresos fiscales que le permitían financiar políticas redistributivas, también se mencionaba ahorita, las misiones en Venezuela, que se expandieron a otros lados, políticas que le apuntaban a superar la desigualdad con gran capacidad económica. En el caso colombiano, que ha habido políticas redistributivas, han sido más limitadas por el tema fiscal, pero ha habido un intento de transición del modelo productivo y económico que ha modificado la participación en el PIB de diferentes renglones de la economía. Entonces, ante la crisis económica, ha disminuido la participación en el PIB de algunas dinámicas económicas asociadas al extractivismo y ha aumentado la participación en el PIB de temas relacionados con la producción de alimentos, etc. La primera ola tenía una crítica más frontal al neoliberalismo, hablaba incluso de socialismo, y por eso se llamó para muchos socialismo del siglo XXI. Este proyecto de que ha liderado Petro ha evitado, sobre todo en la primera parte, en la segunda ha sido un poco más abierto con el tema, pero ha evitado discutir con el capitalismo en términos conceptuales, morales, etc. En términos prácticos también, tal vez ha tensionado la relación con el proyecto neoliberal, pero en términos discursivos ha evitado hablar de postcapitalismo, de socialismo, de otras cosas, y ha hablado más de economía productiva, de capitalismo humanizado, etcétera, etcétera. Sobre el sujeto político, y con eso estoy terminando, que construye la primera ola,
decía ahorita, hay sectores populares organizados y movimientos sociales clásicos. Fueron sobre todo los que jalonaron esos proyectos de primera ola. Frente al progresismo que ha liderado Petro, es sobre todo el impulso de lo que se ha llamado ciudadanías libres y lo que en términos de Tony México podrían ser la juventud. Eso ha sido sobre todo lo que ha jalonado este proyecto. Y un enemigo muy claro, o un adversario muy claro de la primera ola era el neoliberalismo, ¿cierto? Consenso de Washington, hablaban ahorita del proyecto neoliberal y las oligarquías tradicionales, y en del gobierno de Petro ha sido eso, más elementos de novedad, ¿cierto? Además del cansancio democrático, de la crisis de representación, entonces aparece la guerra jurídica, el juicio institucional, los ejércitos militares y además todas las luchas identitarias, que muchas de ellas se volvieron luchas reaccionarias, y algunos temas de fanatismos religiosos, neofascismos, etcétera, que empiezan a emerger. Entonces es un enemigo muy diverso, muy plural y casi que está en todos los sectores políticos, no solo de la derecha y la extrema derecha. Una cosa poquita, cuando vayan a pasar, vamos por este lado, hoy que tomamos Martínez, que van un aire que no enseñan. Juan David, muchas gracias por esta audición que me parece ampliamente reflexiva, que me invita a uno a hacer, si nos dice, en este capítulo, que tienen un título muy reflexivo, como el tan reflexivo, ya que se dio un gobierno que lo hemos presenciado y vivido desde su mejor, ¿no? Quiero invitar ahora al profesor Jaime Rafael Nieto para que asuma esta colotomía, digamos, final, sobre todo de estos dos capítulos que hemos tenido bien, poder ampliar un poco, profundizar en esta presentación del libro y que nos lleva pues, justamente a revisar estos dos capítulos, los capítulos que los autores, aquí, crisis de neoliberalismo y ascenso de la nueva derecha y gobernar es resistir. Un poco, profesor Jaime Rafael, para que nos dé una visión como amplificada de estos dos capítulos que hoy hemos podido detallar, pero además que nos ofrezca como una visión general también de esos otros temas que aborda el libro. Profesor Jaime, primera palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación al profesor. Quiero hacer un pequeño paréntesis para invitar a los asistentes, a los participantes, a los estudiantes que están con nosotros en este encuentro, que vayan preparando sus preguntas, porque una vez converse con nosotros el profesor Jaime, abriremos un espacio para que ustedes puedan hacer reflexiones y preguntas, y les agradecemos que sea sobre todo en estos dos capítulos de los cuales hemos tenido, digamos, una profundización muy interesante. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Diana. Mi pregunta es si me están escuchando bien. Bueno, te deseo lo primero agradecer a John Mario por la invitación a compartir este espacio, la presencia siempre muy bonita y muy esclarecedora del profesor Francisco, la participación de Juan y de los asistentes. A mí se me ha pedido que comente no toda la obra porque no tuve acceso a ella toda, sino que comente los artículos de los ponentes que estaban, digámoslo así, anunciados para este evento del día de hoy. Entonces me voy a limitar a hacer el comentario global a estos tres textos, 4 textos que leí junto con el profesor Regalado. Lo primero, o mejor, ya lo segundo sería felicitarlos por esta compilación tan extraordinaria, tan diversa, porque sí alcancé a mirar el índice de la obra y realmente es una obra que anuncia un espectro muy valioso de aportes de académicos y de teóricos
en América Latina. Felicitaciones pues por este esfuerzo y bueno, tener el respaldo editorial del viejo topo, que no es cualquier cosa en la trayectoria teórica y política latinoamericana y europea, de manera pues que sean mis felicitaciones. Yo no voy a abundar en lo que ya los autores, cada uno a su manera, ha presentado. Me parece que el texto del profesor Francisco es un texto bien logrado, que logra enriquecer algunos otros textos que ya aquí en Colombia le hemos conocido, de balance y de perspectivas del progresismo en América Latina, y que él tiende siempre a caracterizar como posneoliberalismo, con unas anotaciones muy precisas, evocando la trayectoria histórica de la izquierda latinoamericana y lo que representa ese momento del postneoliberalismo en América Latina, representado a su vez en lo que conocemos como la izquierda progresista latinoamericana. Al final, a mí me gustaría dejar planteada alguna discusión sobre la caracterización de neoliberal de esta izquierda y el ciclo que conocimos a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Por otro lado, me parece muy bien logrado el texto de Juan, del compañero Juan Muñoz, un texto muy sencillo, pero cargado de mucha profundidad analítica. Yo comparto como, como alguien que también ha escrito reflexiones sobre el gobierno de Gustavo Petro, comparto algunas de sus tesis muy sostenidas, pero también tengo algunas observaciones críticas. A mí me gusta incomodar, entonces voy como en la dirección de incomodar. Quiero terminar con una lectura breve de un parrafito final de un artículo que escribí hace meses en el mural, un mural parisino, no me acuerdo ahora el nombre. El título del artículo se llama El reloj político latinoamericano. Con eso quisiera concluir para la reflexión. Bueno, a mí me parece que la intervención de los profesores y sus respectivos artículos, incluido el de Atilio Borón, que aunque no esté, pues también me parece un valioso aporte. No, voy a comentar el de Atilio así muy de ligera, sin detenerme mucho, pues teniendo en cuenta que no está presente. El de Atilio es un texto muy interesante porque apunta un poco a la reflexión acerca de cuál es el contexto regional y mundial en el cual nos encontramos frente a un imperio cada vez más en declive. Después después del colapsamiento del mundo bipolar, la instauración de un mundo unipolar bajo la hegemonía de los Estados Unidos y la ruptura de toda referencia de reglas en el orden internacional por iniciativa del gobierno de Trump. Ese contexto sobre lo que representa Trump y el declive del imperio en un mundo que cada vez se hace más multipolar, me parece importante no perderlo de vista. Lamentablemente, Atilio, de pronto porque su artículo estaba pensado para otro escenario, digo, lamentablemente, él no lleva el análisis, no lo traduce a sus implicaciones en lo que tiene que ver con el futuro de corto y mediano plazo del progresismo en América Latina, que creo que hubiera sido un buen cierre para ese esbozo que él hace allí de la contextualización. Yo creo, o mejor, tengo la impresión de que hoy por hoy no cabe diagnosticar la izquierda en los dos grandes paradigmas que siguió a Europa, la oposición entre socialdemocracia y comunismo o estalinismo. Yo creo que hoy por hoy
la resistencia popular latinoamericana, lo que está mostrando, no su expresión política, sino la resistencia en cuanto a la participación activa, protagónica, disruptiva, convulsiva de los movimientos populares en América Latina, lo que está mostrando es que hay una izquierda más allá de la tradicional izquierda, o sea, más allá de la izquierda convencional que hemos conocido en América Latina, la que va de los años 30 a los años 59, marcada por el estalinismo propio de los partidos comunistas, la izquierda revolucionaria armada que desencadena la revolución cubana, el triunfo del movimiento 26 de julio, y luego su crisis en los años 80, con la digámoslo así, la crisis del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la UNRG guatemalteca, incluso el colapso electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1989. Creo que a partir de finales de los 80 asistimos a la presencia en el escenario de una izquierda mucho más plural, pero que logra cristalizar en lo que llamamos la nueva izquierda, hegemonizada por la izquierda que el compañero López, Francisco López, y también regalado, llama una izquierda reformista o socialdemócrata. Esa es la izquierda hegemónica del ciclo progresista, pero por debajo de esa izquierda nunca ha dejado de reverberar una izquierda social y política mucho más radical, que no solo se alimenta de la experiencia de los partidos comunistas, sino también de otras experiencias de izquierda, que vienen del maoísmo, vienen del anarquismo, vienen del trotskismo, vienen bueno, y el zapatismo mismo, que es de constitución mucho más reciente. Entonces, lo que estalla hoy en Bolivia, lo que podría estallar en otros países como Perú, como Ecuador, lo que muestra es la potencialidad de una redefinición de la izquierda más allá de esos dos referentes convencionales. Entonces, mi invitación al profesor López Vera sería pensar en esas otras dimensiones de la izquierda, en esa pluralidad de la izquierda que va más allá del referente convencional. Lo que, a mi juicio, ha fracasado en parte porque no tengo una visión pesimista sobre América Latina. Lo que ha fracasado hasta ahora, entre comillas, ha sido ciclo progresista latinoamericano, o sea, la izquierda socialdemócrata reformista, pero fracasado entre comillas, porque esta izquierda reformista no ha salido de la escena. Es una izquierda que está viva, reverbera en el pensamiento político, sigue ejerciendo hegemonía en la configuración política de los sectores subalternos en América Latina, y eso es muy importante. O sea, quienes no nos identificamos con esa izquierda, no queremos que esa izquierda colapse, sino que se mantenga, pero pueda ser repotencializada con una redefinición estratégica e incluso ideológica. En segundo lugar, entrando en materia, yo pienso que la matriz neoliberal, del modelo neoliberal que se instaura en sustituto de la matriz estadocéntrica que se instauró en América Latina desde el periodo de entreguerras hasta los años 80, esa matriz neoliberal no ha sido alterada en lo fundamental, a pesar del ciclo progresista. No es que no haya sido importante los triunfos de la izquierda progresista, sin duda que lo ha sido, pero no ha trascendido el modelo de democracia liberal representativa
el modelo republicano liberal en lo que tiene que ver con el diseño y ejercicio del poder político. De hecho, esta izquierda progresista ha triunfado de acuerdo con las reglas de juego de ese modelo y ha ejercido el gobierno o el poder de acuerdo con las reglas de juego de ese modelo. De pronto se han desaprovechado momentos importantes como las convocatorias de las asambleas nacional constituyente en Bolivia, en Perú, en Venezuela, etcétera, para acometer procesos que vayan más allá del modelo republicano liberal, hacia la constitucionalización de formas de poder popular y de ejercicio de democracia directa en la determinación de los rumbos de los países. Obvio, esto no es un asunto de mera voluntad de los gobiernos, sino de saltos cualitativos importantes en la correlación de fuerzas en cada uno de estos países. Y en segundo lugar, el modelo económico no ha sido alterado en lo fundamental. Por eso es un poquito discutible si el progresismo ha sido posneoliberal. Ha cometido sin duda agresivas políticas de redistribución social, de justicia social, de reforma social, etcétera, etcétera, pero que todas ellas están enmarcadas incluso en las propias políticas del Banco Mundial de finales del siglo XX en términos de combate a la pobreza. O sea, el carácter residual de la política social propia del neoliberalismo no ha sido cambiada por una política social de orden estructural como debería ser. Y tal incluso como estaba establecido en el modelo de estado de bienestar, entre comillas, porque en América Latina nunca hemos tenido modelos de estado de bienestar pleno, pero en lo que él pudo ser fue un modelo basado no tanto en la demanda, sino en la oferta, en la universalización de la oferta de bienes públicos, sociales o de derechos de ciudadanía. En ese sentido, me parece que la izquierda progresista, si bien ha impulsado reformas importantes, no ha logrado trascender ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social el modelo neoliberal de finales del siglo XX. Para eso, obviamente, necesitamos que la izquierda se rearme con un proyecto movilizador. Aquí es donde entro un poco con lo del gobierno de Petro, conversando con el análisis del compañero Juan, porque sin duda Petro se diferencia de los gobiernos latinoamericanos, con la excepción del de Hugo Chávez, en que Petro convoca a la ciudadanía a la movilización popular, ¿sí? Pero la gran limitante que tiene Petro en ese sentido es que invoca al pueblo y a la movilización popular, lo ha hecho simplemente como amenaza a las élites y a las oligarquías. Pero esa movilización no se ha traducido en procesos que conlleven a una reconfiguración profunda en la institucionalidad del Estado. Es lo que yo llamo que Petro ha ladrado demasiado. Ladra mucho, pero no ha mordido. Es necesario romper al menos una vértebra a la vieja institucionalidad del viejo país. Entonces, esa me parece a mí que es una de las grandes limitantes. Ojalá el proceso de Asamblea Nacional Constituyente, que está liderando ya en las postrimerías de su gobierno, adopte un cariz mucho más plebeyo, porque uno no convoca al poder constituyente bajo las reglas de juego del poder constituido. O sea, yo no convoco a la soberanía del pueblo cuando esa soberanía puede ser coartada por su trámite en el poder constituido, que es el Congreso de la República y las Cortes. Tenemos que convertir la Asamblea, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en un proceso de constitución del sujeto popular plural y que adquiera realmente poder. Independientemente del Congreso,
e independientemente de las Cortes, tal como lo hicimos en el año de 1990, cuando el movimiento de la séptima papeleta y muchos otros movimientos populares convocaron y forzaron al poder constituido a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente soberana. Esas son de las limitaciones. Hay espacios abiertos. El progresismo ha tenido una de las grandes conquistas, y es que ha dejado espacio abierto. O ha dejado, no, ha abierto espacios para una acción política y popular y social mucho más amplia, mucho más vigorosa, que no se tenía antes bajo los regímenes de dictaduras militares o bajo los regímenes de democracia formal, o en el caso nuestro, bajo los gobiernos de neoliberalismo armado que imperó después de la Constitución de 1991. Y ahí ya termino porque sé que el tiempo se me ha agotado. Termino con el parrafito que les comentaba. Si se toman en serio esto, no. Si no se quiere repetir más de lo mismo y convertirse en parte del paisaje político convencional latinoamericano, el progresismo se verá obligado a encarar el dilema político fundamental: o proponer reformas paliativas al modelo neoliberal tal como lo ha hecho hasta ahora, e incluso abogar por un capitalismo más productivo y ecológicamente sustentable, tal como lo esboza el presidente colombiano Gustavo Petro, o avanzar realmente hacia la construcción de sociedades no solo antineoliberales, sino postneoliberales y postcapitalistas, hacia nuevas formas de organización de la economía, del Estado y la sociedad. Esto último supondría, por un lado, movilización popular desde arriba y desde abajo, y por otro, construcción de formas novedosas y autónomas de poder popular. Es probable que aún no estén dadas las condiciones subjetivas para un giro revolucionario. Pero, pregunto, ¿existe la voluntad política por parte del progresismo para efectuarlo? Ahí dejo. Muchas gracias. Siempre con las preguntas en punta. Casi que hace la primera pregunta, pero llevada al universo, prácticamente, para este tema que lógicamente no tiene una respuesta tan rápida y no tiene una respuesta tan fácil. Yo quiero convocar ahora a ustedes que están aquí presentes en nuestro momento de la presentación. Si alguien tiene preguntas o reflexiones para que hablamos este momento de discusión, y si alguien tiene inquietudes que hacerle a nuestros ponentes de hoy, tanto el profesor Mario como a Juan David, al profesor Ortega y al profesor Jaime Rafael, quien ha comentado desde varios capítulos del libro, agradecemos que ustedes puedan participar con sus preguntas y inquietudes. Si en el público ya tenemos preguntas, los invito a adelante. Y tenemos además un auditorio muy interesante porque son estudiantes de ciencias sociales humanas. Te invito a pasar hacia adelante para que te puedan escuchar aquí. Le podemos hacer, no, le podemos pasar el micrófono y ya. Pues primero yo trato la pregunta pues basada en algo que estamos viendo en estos días, siguiendo la línea que ustedes plantean, claro, y hay otros sectores que no entienden la tenían, y habló preguntas que antes no se respondían. Desde esa visión de progreso, para un país como Colombia, ¿cómo se puede lidiar, pues, atraer más a la comunidad, por ejemplo, inversionista, hablando con términos económicos? Además, ¿cómo se puede reducir el pánico positivo que primero se disminuye y para que se pueda disminuir la polarización del tema?
que vemos hoy con los discursos de exterminio por un lado y un fanatismo social ciego por el otro. Por ejemplo, hablo de fanatismo financiero, porque la mayoría de los que acá son de izquierda, pero no de izquierda porque cree en convicción de que sino que es una narrativa tan efectiva que ha permeado cosas de estudiantes que somos de la Universidad de Antioquia. Pero como estudiantes de izquierda necesitan informarse de alguna manera para tener postura real, no postura fanática. Y también otra es cómo se construye el país cuando todavía se elige la violencia de trata de autoridad democrática. Solo por mirar métodos para reducir la guerra tradicional. Creo para un libro completo de cuando hay creo que va a dividir la pregunta o manera que sí. Creo que con algo más sobre lo más no al inicio como la confianza inversionista, algo así, ¿verdad? Pues yo lo primero que habría que decir es que la empresa privada, eso no lo digo yo, no es de los datos, ha tenido ganancias extraordinarias. Es decir, no es que llegó el gobierno del metro a con la inversión privada, con la empresa privada, como mediáticamente se busca hacer pensar. Pero lo otro es que si hay una modificación en los renglones de la economía que más se empiezan a generar o atracción de inversión extranjera o emprendimientos y construcción nueva de circuitos económicos, por ejemplo en el área. Y acá yo lo relaciono un poquito con el llamamiento al pueblo. Creo que no es solo, acá yo un poquito con el profe, no es solo una amenaza a las oligarquías o a las élites, sino que el llamamiento al pueblo es también clave de organización, incluso de nueva economía. Y si ustedes ponen a mirar en las zonas rurales, se están configurando nuevas institucionalidad popular para el desarrollo económico del campo. Además de las zonas de reserva campesina, se están creando estrategias de economía social y popular y solidaria en el campo, impulsada entre otras cosas por la SAE, impulsada por institucionalidad pública del gobierno. Y el llamamiento es a eso, a la sociabilidad, a las organizaciones, entonces, a construir otra matriz económica. Frente a la polarización, pues, la polarización es algo esperable de una democracia, sobre todo en una situación de crisis de hegemónico, pero si hay que avanzar hacia que el debate ideológico pues se pueda gestionar de una manera no violenta, de una manera en la que la institucionalidad democrática pueda recoger la disputa ideológica y poner unos elementos de gestión más o menos pacífica, aunque polarización política siempre que haya disputa de proyectos pues va a existir, y de hecho la política es esencialmente disputa y polarización. Y frente al tema comunicacional, pues ya ahorita yo hablaba, se ha creado unas nuevas apuestas de comunicación popular que han sido muy exitosas. Si bien aún no tienen la capacidad de despliegue de los medios masivos de comunicación y del poder económico con el control de los medios, sí le está empezando a dar una disputa importante el ejercicio 1 de la comunicación de guerrilla que todo el mundo puede hacer. La verdad que mirar si me busco otro nombre adentro, pero que todo el mundo puede hacer, y aún no tengo
muy claro qué pienso de esto, pero los influencers populares y estos comunicadores que salen nuevos a disfrutar el relajo han hecho un ejercicio, por lo menos en este momento, que funciona, que es el de activar las emociones, total el de generar pedagogía. Habrá que avanzar hacia que, porque yo sí creo que hay que bajarle un poquito a la atención política, hacia que la apuesta sea igual de radical en lo económico, en lo ideológico, en lo político, pero en lo simbólico, en el mensaje y en el discurso y en las estrategias de gestión del conflicto, pues generar maneras menos peligrosas de gestionar el debate del fútbol. ¿Y alguna otra pregunta que más, por favor? Una pregunta. No, que no va a yo iban a leer hablar de vinculación porque hablar del cierre progresista a la gente y en el marco de lo que alcancé solo me tengo como una reflexión que va específicamente para el profesor Nieto. El profesor Nieto plantea que es algo muy importante es que el proyecto es una posibilidad hecha por los ciudadanos en el marco de la oposición y no es nuevo para todos. También plantea que la política residual a ese descentralizado por la política, por una política, por el necesario reemplazarla por una política estructural que tenga mayor incidencia en lo político, en lo económico y en lo social. Sin embargo, tengo una pregunta, ¿será que el fenómeno que está pasando en la actualidad, donde hay muchos privados promovidos por influencers, por las redes sociales, que tienen discursos no muy favorables, pero muchísimos, también los otra cosa, para nivel de un justo espacio? ¿Será que con este ola de comunicaciones, de información, de sensibilización, no vamos encaminados a cambios culturales específicamente en la sociedad? Que hoy en día se ven jóvenes de mayor reflexividad, de mayor contundencia en sus opiniones. ¿Habrán alguna, decía la compañera ahorita, de algunos que actúan de manera reactiva a las redes sociales, pero también hay un grupo realmente bueno, realmente el costo del trabajo hoy en día, los medios de comunicación informaban sobre una cierta época, cuando estamos será eso, profesor Jaime, que es una propuesta para trabajar estructural que se logra ver en lo social, de una u otra forma está teniendo repercusión en lo académico y en lo jurídico. Ahora entendí bien lo que pensaba la compañera, pues la inquietud yo no le logré escuchar y me quedé a dónde pensaba. Te vamos a pasar el micrófono para que tú puedas escuchar. Pero sí me escucha. ¿Tú me quieres acercar esa música? De pronto acá, pasó. Sí. Profe Rafael Prieto le sintetizo la pregunta. ¿Será que los actuales cambios que se están identificando a nivel de sociedad, la postura de jóvenes, los debates abiertos que hoy se dan frente a las necesidades reales del país, no son indicios de un cambio estructural que está repercutiendo en lo económico, en lo político y en lo social?
Sin duda, yo creo que eso es indudable, ¿no? Precisamente las transformaciones de un país, de una sociedad, empiezan por demandas, desde las más pequeñas hasta las más representativas. Para utilizar la expresión de Ernesto Laclau, con el cual tengo alguna distancia crítica, se configura una suerte de cadena de equivalencias, de articulación de demandas de lo popular, de lo nacional popular, como decía el profesor Francisco en su intervención, para oponerla a un enemigo común, que es la oligarquía, la élite, el poder dominante. Y eso obviamente va pasando por fases. Alguna expresión de ese proceso es el reformismo, o mejor, no tanto el reformismo, sino la lucha por reformas, que puede quedar, digámoslo así, capturada en una lógica política reformista, que es lo que a mi juicio ha pasado con el progresismo, o puede servir de puente para avanzar hacia transformaciones más profundas y, por qué no decirlo, crear situaciones revolucionarias orientadas a transformaciones estructurales, ahí sí, de todo el país, en lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo y en lo que tiene que ver con el modelo de Estado o de poder político, ¿sí? Y modelo de Estado y poder político no tiene que ser uno basado en el modelo de la antigua Unión Soviética, de la ausencia de democracia y de pluralismo, sino poder político que esté basado en la activa participación de los ciudadanos y de lo popular, de lo popular. Entonces, una cosa no contradice la otra a mi juicio. Y todo esto que se ve en los movimientos de toda índole, no solo el movimiento obrero, que es lo clásico pues en nuestras reflexiones desde el marxismo o desde posiciones de más largo alcance, no, al lado del movimiento obrero y de pronto incluso con un mayor protagonismo que el movimiento obrero, han irrumpido otros actores sociales, los indígenas en el caso andino, los campesinos, los estudiantes, los jóvenes, los movimientos de mujeres, de LGTBI. Entonces, yo creo que el asunto está en cómo construimos un movimiento, un partido, izquierda, como quiera llamarse, una conducción política que logre articular toda esta diversidad de la base popular para oponerla al antagonista común que se llama la élite o la clase dominante. Eso diría, compañera. Va a dirigir seguramente otra vez a David. Yo quisiera antes, y en esa misma línea, pero yéndome a la derecha, profesor Francisco López de Vilea, quiero hacerle una pregunta porque me deja bailando acá. Yo soy comunicadora de formación y sí surge mucho la incógnita sobre estos nuevos repertorios culturales, cómo todos usamos las nuevas tecnologías y la nueva comunicación para todo. Me surgió a mí una pregunta con relación a lo que usted nos propone en su capítulo, que un pedazo es el ascenso de una nueva derecha. Y yo quisiera preguntarle si en realidad es una nueva derecha, porque a mí me queda la sensación de todo el análisis que hacemos, que es la derecha de toda la vida, usando unos programáticos que al final son del mismo neoliberalismo y que lo que hacen es usar todo ese repertorio cultural y comunicacional que apela a la juventud, que usa las redes sociales, que se apropia del lenguaje anti-establecimiento. Y quisiera hacerle la pregunta: ¿puede una derecha que usa este tipo de estética que parece disruptiva, que es totalmente novedosa, pero que aplica las mismas recetas ortodoxas, se puede considerar realmente nueva? ¿O es lo mismo como Grillo? Muy interesante tu pregunta.
el nombre de la joven es, el nombre de ella, ¿cuál es? Gracias por el nombre de la joven. Diana Gómez. Diana, mira, Diana, primero yo te felicito porque ha sido brillante tu conducción de todo este evento. Es lo primero que quiero decirte. La pregunta tuya es muy interesante porque un gran amigo, el que fue director general de la UNESCO, que desgraciadamente murió hace un par de años, con 90 años, yo le regalé mi libro. Él siempre los libros de él me los mandaba y yo mis libros iba a Madrid, compartíamos allí. Y cuando él vio el título de mi libro del ascenso de la nueva derecha, me dice, bueno, Francisco, yo no estoy de acuerdo, porque la izquierda, la derecha siempre ha sido lo mismo. O sea que Federico coincide contigo, pero realmente cuando yo hablo de nueva derecha, indudablemente hay un cambio cualitativo. No es lo mismo esa derecha tradicional que no tenía métodos más modernos que tienen estos nuevos consultores que los vemos moverse en distintos países de América Latina y manejando aspectos para llegarle a la gente, para convencerla. Es decir, no podemos subestimar ese cambio de estilo que tal vez tengan razón tú y Federico Mayor, y no es un cambio de fondo, porque esa derecha persigue lo mismo que la otra, que es no entregar cuota de ganancia, maximizar ganancias, que no les cobren muchos impuestos y hacer rendir al obrero lo más que ellos puedan. Eso es cierto, pero también es cierto que esa derecha, perdón, ha desarrollado toda una serie de procedimientos, de métodos para llegar al poder que le han sido, que han podido, esto les ha sido positivo para llegar al poder. Es la visión que yo tengo y es lo que he querido transmitir, poniendo casos inclusive de gurúes de esta derecha que han funcionado en distintos países, en Ecuador, en Argentina, etcétera. Yo quería decir también que han estado muy interesantes la intervención de Juan David y me gustó mucho, mucho, sobremanera, la intervención de Jaime Rafael Nieto López, una intervención con muchos matices, con mucha profundidad. De lo que dijo mi querido amigo John Mario, el responsable de este libro, bueno, pues chapó, abrazo, porque sabemos ya que John Mario es una persona muy brillante. Tenemos una vieja amistad. Con Jaime Rafael no había tenido oportunidad de debatir, de compartir en un espacio. Entonces te agradezco mucho, John Mario, me da mucha tristeza, me quedo preocupado porque no sé qué tendrá Atilio, ¿no? Atilio yo creo, él más o menos tiene mi edad y yo veo que Atilio tiene una actividad frenética. Yo recibo como 2 emails de él todos los días, de una comunidad, de no sé qué cosa. Es decir, no me da casi tiempo de leerme todo. Y entonces me quedo preocupado porque creo que Atilio está haciendo un trabajo maravilloso en representación de la izquierda. Bueno, pues me ha dado mucho gusto. Me agrada mucho Medellín, es una ciudad muy innovadora, muy interesante. Antes iba todos los años, antes de que viniera la pandemia, bueno, que ahí se interrumpió mucho la cuestión, pero me ha agradado mucho compartir con ustedes y vamos a tratar de que el libro se difunda, ayúdennos en eso lo más posible. Y entonces, bueno, quedo a la disposición de ustedes, tienen mi mail, tienen mi WhatsApp para continuar este diálogo. Muchas gracias, doctor Francisco López Rivera. Gracias. Está haciendo su casa y acá el profesor Mario estaba con escasos que pronto lo tendremos por aquí. Bueno, y para cerrar este ciclo de sesión, queremos dar un buen abrazo a nuestra persona que viene muy bueno, adelante con todo un minuto para que se vean su pronto. Y bueno, pues
directamente nos vino a quemar el envío, pero sería con respecto al avance de esa derecha. La derecha ya ha tenido todos los gobiernos, o la mayoría de gobiernos en Latinoamérica. ¿Cuál debería o podría ser la estrategia de la izquierda en estos momentos para generarle ese contrapeso a la derecha? Vamos, así. Esperaba que no vamos a lo vamos a yo. Pero no lo vamos a universidad, porque la secundaria yo no creo que la derecha está diferenciada, mientras que la izquierda evidenció la derecha, es diferente. O sea, en el circo, la derecha siempre estaba, siempre ha gobernado, siempre ha tenido modos, digamos, los repertorios, el poder, digamos, para desarrollar todos los flujos económicos. Así lo que hace el gobierno provincial es mostrar en la cara y mostrar a la derecha. ¿Por qué? Porque lo está impidiendo, digamos, el poder. Ahora estamos en poder en esa derecha, ultraderecha, contra el gobierno de izquierda. Y ustedes me dan cada uno de ellos cuál de ellos es más, digamos, contundente en función de la economía, de la política, de todo. No hablan de disparar otro, disparar de izquierda. Otros hablan de que va a haber un país como el mismo relato. Sabemos que no, nosotros, digamos, formas de mostrar lo que es la Colombia, un indicador de izquierda es muy bueno. Para el mínimo, el tema del bono pensional, la reforma de etcétera, que hay muchas cosas. Pero creo que esa edición de izquierda es la religión que se impone en relación a iniciar, ¿no? Para luego, que es un poco lo que hace el gobierno progresista en América Latina. Y resulta, digamos, ejemplar, es un poquito complejo, porque todavía dependemos de muchas cosas de arreglos, y el cambio de Colombia es una ruptura relativamente nueva, un gobierno nuevo que tiene el mismo ahora, un gobierno con los estados no puede para los cambios fundamentales. No hay una reforma constitucional a profundidad que marque otra carta de ruta, como pasó en otros países, y también como no pasa en otros países como Chile o Argentina, que no hay un cambio fuerte constitucional, que era la necesidad de hasta el mundo gobierno progresista, pero se habla de la inclusión de los derechos, que no está en la esfera de lo público, en la esfera del Estado. Derechos como que, cuando se habla en Colombia de base de la minería, como una especie de explotación, digamos, de la tierra. Cuando se hablaba del medio ambiente de desarrollo, cuando se hablaba de los otros, de los civiles, de los actos, de los indígenas, de las personas que no hacían parte de la esfera del poder tradicional. Él dice que sí, y otras cosas. Ahora, hay un tema de fondo que creo que nadie lo mencionaba, y es cómo competir y cómo hacer bloques económicos que compitan con la dependencia que tenemos en Estados Unidos. De eso, algo que creo que lo intentó Chávez en su momento, sí intentó también con varias propuestas de tratados internacionales entre países amigos para crear bloques económicos que les permitan tener una, digamos, autonomía económica, una relación comercial entre los países y poder competir, digamos, con igual músculo de la decisión con el poder de Estados Unidos. Ahora hay una relación interesante. Creo que los progresistas se dedican a acumular a la roca de la seda, a Asia, a los BRICS, a buscar a Brasil como un colega, digamos, un país colega para acumular eso, o abrir los mercados para China. Porque si no pasa eso, vamos a crear la misma dependencia económica de Estados Unidos. Y eso pasa con un modelo económico que hay que revertir y que ya fundamental. Otro cambio creo importante es que han dado los economistas, es que han montado la cara de los y ya politizado más la cultura, también estoy pensando, ya es un país que ha vivido de violencia permanente. Y hay otro tema, donde les digo, Colombia ha frenado mucho Colombia con una estrategia política para frenar de las masacres hasta los partidos políticos. Yo decía, ustedes, claro, que
un adulto que Colombia tenga 121.000 desaparecidos. ¿Cierto? Los barcos colectivos ahora suben a 8.000. 8.850. 450.000 muertos en la historia de muertes por violencia en Colombia. O sea, es una cosa que es parte de la lógica de la guerra para frenar procesos sociales, culturales de movimientos, porque generan un indicador, ¿cierto? Y el otro, la seguridad democrática. Entonces, mire que no es tan fácil romper esa estructura, y creo que el gobierno lo está haciendo a través de cambios y se va profundizando a través de mostrar los relatos para los jóvenes, para las poblaciones periféricas, incluir dentro del gobierno a poblaciones amplias y le mencionaba cambios que llevamos lentamente. Yo creo que ahí está el trabajo. O no te puede, tal vez, alguno decía, una ruptura a fondo, un quiebre y se puede más profundo. Cambio de estructura económica, creo que es parte de un proceso que se ha tratado con la política económica, la violencia, politización, los movimientos sociales, que ojalá se organicen con un gobierno que continúe de izquierda y que sea lo que tenemos que profundizar, digamos, un Estado mucho digamos, más cercano a la política social. Entonces sí, no me respondo la pregunta. De hecho, hay un texto que el segundo leer, otro también de la clase del curso, llama el Estado transformador, de Mandela Matapaca. Quiere usted esa referencia, quiere usted que muestra un poco también la posibilidad del Estado, que no es un cambio de sistema político, pero es un Estado que esté más comprometido en las relaciones de la política y de la política social. Sí, adelante. No, para. Chicos, pero bueno, muy contento por el espacio, el escenario. El ejercicio no solo para comprometerse académicamente, sino también, digamos, como pensarnos nuevas realidades. Yo creo que nos dejan retos impresionantes. El profe dice que nos estamos ganando mucho, pero no estamos moviendo. Y eso es un reto también, ¿cierto? Nosotros como estudiantes, aquí en la Universidad de Antioquia tenemos una comunidad también de lecciones que también nos lleva a pensarnos de qué forma nos vemos a largo plazo, digamos, dentro del ejercicio académico, ¿cierto? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que hay que romper estructuras y esa quebradura se hace con nuevas narrativas. Y en ese sentido, yo, así como por terminar, les quiero compartir un poema, pero para eso necesito la ayuda de ustedes. ¿Listo? Y es muy sencillo, el asunto es, hay que decir, boom, pacarum, boom, bam. No, pero sí, ya está pasando la tarde y para colmarse de cambia, ¿no? O sea, 1, 2 y 3. Boom, cabrón, boom, bam. Cuando yo me salga, me dan clases, ustedes se ven y lo quieran, listo, amado. Boom, cabrón, boom, bam. El día es claro y tranquilo. En la plaza La Feria abre sus puertas. Enredado en el dedo del niño, un globo se eleva al cielo. Cae una bomba, 2, 3 y 4. El globo enredado en el dedo del niño del cielo se pierde. Oh, Dios mío, mi niño, ¿dónde está mi hijo? Pregunta la madre. Muere de televisión. ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto? Esto es la guerra. No pasa nada. Vamos. Eso no estaba en el, no para que sepan, no que esto le van a presentar un libro
que nos habla de política de Estado, y creo que viene muy bien este pedazo literario que es la poesía. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento tan bello. Quiero invitarlos, pueden adquirir el libro, está por ahora disponible de forma virtual en la editorial El Tiempo Toca, que lo encuentran de forma virtual, y también en Amazon. Ahí lo pueden encontrar, el sitio progresista en América Latina y el Caribe. Y no me resta sino agradecerle a ustedes la presencia, los estudiantes, la participación activa en esta presentación, que nos deja muchas inquietudes y puertas abiertas. Y de paso agradecerle a nuestros participantes de este libro con quienes tenemos toda esta discusión. Profesor Francisco López Herrera, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Francisco. Don Mario Muñoz Dopera, profesor Jaime Nieto y profesor Juan David Muñoz, muchas gracias por compartir. Totalmente invitado. Una cosa antes de ir, por favor, disculpen. Nosotros hemos creado con el compañero Germán Sánchez, que él está en Cuba, hemos creado con Germán, un viejo compañero cubano, que fue embajador en Venezuela 15 años, en la época de Chávez. Hemos creado un blog. El blog lo íbamos a situar aquí en Cataluña, pero porque en Cuba hay una serie de problemas electrónicos por los cortes de luz que allí no se puede hacer en este momento. Pero lo hemos situado en México y se llama blogamerica.org. Es un esfuerzo que estamos haciendo entre Germán, Roberto Regalado también está trabajando en eso, y algún otro compañero de los que trabajaban con Piñeiro en el Departamento de América. Y bueno, los invitamos a que vean ese blog que estamos dando los primeros pasos. Y nada, y me ha agradado mucho compartir aquí con ustedes y ojalá sigamos en contacto. Y cualquier cosa que me escriban, etcétera, con mucho gusto les responderé y le agradezco mucho a John Mario que haya organizado este espacio, amigos queridos. Bueno, hasta la próxima. Bueno, no, yo también quiero despedirme, sobre todo, profe Francisco, profe Jaime, que ha sido un maestro desde una asesora, además, del pregrado en sociología. Profe Francisco y a John, agradecer por la iniciativa de juntar reflexiones latinoamericanas sobre el ámbito político, que además es necesario hacerlo constantemente. Ojalá cada año haya una edición de reflexiones sobre cuál es el horizonte emancipatorio y que ustedes puedan participar de esos ejercicios también desde el propio pregrado en adelante. Antes se usaban mucho, por ejemplo, en sociología, los cuadernillos de sociología, donde los estudiantes escribíamos reflexiones, arquitectura, etcétera. Vale la pena retomar eso. Entonces, gracias a ustedes por la producción intelectual comprometida, por la emancipación de los pueblos. Ayón, muchísimas gracias porque sí fue una conducción bien amena, bien poderosa, poeta, y que la poesía también, que está cargada de futuro, acompañe siempre el ejercicio académico, sobre todo la lucha política. Bueno, muchas gracias a Jaime, amigos, compañeros de vigilancia, compañeros de 5 años, compañeros de la tesis del doctorado, y que no río de Guadalajara. Pero no pinte con a Francisco, amigo del alma, un abrazo, mucho tiempo. Gracias, María. Una gran persona, ayudarme a ello, no quiero leer que está pendiente de mensajes, pero muy pronto. Otro amigo que ha usado por más de 85 años de América Latina, Juan David, que está el futuro que vendrá con los bolles, que vendrá Diana, mi colega, compañera de trabajo mucho tiempo. Y a ustedes también muchas gracias por que y le puedo dar recomendaciones para el trabajo que muchas gracias.